Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia, o mejor dicho, una confesión que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas, y de algo que ha estado en boca de todos. ¿Todavía ama a Kerem Bürsin? Sí, así es, han leído bien el título. La pregunta que muchos nos hacemos, la duda que flota en el aire, y la posibilidad de que una de las parejas más icónicas de la televisión turca, que conquistó corazones en todo el mundo con su química en Sen Kalkam, todavía guarde sentimientos. Vamos a desgranar los detalles, analizar las pistas y sobre todo, traerles la confesión que, según el titular, lo revela todo. Así que si son fans de Hande de Kerem de la serie, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Damos clic en ese botón rojo de suscribirse y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias y por supuesto este tipo de exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles todo lo que aman. Ahora sí, prepárense porque vamos a adentrarnos en el corazón de esta historia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, uno de los fenómenos mediáticos de los últimos años. Desde que empezaron a trabajar juntos en Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las redes sociales explotaron con cada foto, cada gesto, cada coincidencia que sus fans interpretaban como una señal de que algo más que una amistad estaban haciendo. Y efectivamente con el tiempo confirmaron su relación, para alegría de miles de seguidores alrededor del globo. Sus apariciones juntos, sus comentarios cariñosos en redes sociales, sus viajes y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, pintaban un cuadro de amor y complicidad que muchos idealizaban. Se convirtieron en la pareja perfecta, la pareja de ensueño, y la idea de su separación, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Han pasado meses, quizás un año o más, desde que se confirmó su ruptura. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones nunca cesan. Los fans buscan señales, analizan cada detalle, y esperan ansiosos cualquier indicio de una posible reconciliación. Y parece que en este caso esas esperanzas podrían tener una base sólida, o al menos, eso sugiere el titular que nos trae hoy aquí. La clave de este vídeo reside en la palabra confesión. No estamos hablando de rumores, de especulaciones sin fundamento. Estamos hablando de algo que Hande Erçel habría dicho, algo que habría salido de su propia boca, que confirmaría, o al menos dejaría muy clara, la persistencia de sus sentimientos hacia Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de esta posible confesión, es importante recordar el impacto que tuvo su relación. No solo eran populares individualmente, sino que juntos se convirtieron en una marca. Sen Kalkam se emitió en numerosos países, y la historia de amor de Eda y Serkan, inspirada en gran medida por la propia conexión de Hande y Kerem, cautivó a audiencias de todas las edades. La pareja era admirada por su estilo, por su carisma y por la genuina conexión que proyectaban. Después de su separación, ambos han seguido con sus carreras. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, participando en nuevos proyectos y consolidando su estatus como una de las actrices turcas más importantes. Kerem también ha estado activo, explorando diferentes facetas de su carrera y demostrando su talento. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente y cualquier mención mutua, cualquier interacción pública, por mínima que sea, es analizada al detalle por la prensa y por sus fans. Ahora, centrémonos en la confesión. ¿Qué podría haber dicho Hande Erçel para que el titular sea tan categórico? Podríamos estar hablando de una entrevista reciente, de una declaración en un evento, o incluso de un comentario en redes sociales que ha sido interpretado de esta manera. El titular sugiere que la confesión es inequívoca, que no deja lugar a dudas. Imaginen el escenario. Tal vez Hande estaba respondiendo a una pregunta sobre su vida personal en una entrevista. Y en lugar de dar una respuesta evasiva o genérica, se sinceró. Aún amo a Kerem, o una frase similar, sería suficiente para desatar esta ola de comentarios y especulaciones. O tal vez, la confesión es un poco más sutil, pero igualmente reveladora.
Podría ser un reconocimiento de la importancia que Kerem tuvo en su vida, de los sentimientos profundos que aún conserva, o de la dificultad de seguir adelante completamente. Los fans de Hande y Kerem, cariñosamente conocidos como Hanker, han estado muy activos en la búsqueda de cualquier indicio de una reconciliación. Han analizado cada me gusta en redes sociales, cada comentario, cada foto donde aparezcan en el mismo entorno. La esperanza de que vuelvan a estar juntos es palpable, y una confesión como la que sugiere el titular alimentaría aún más esa llama. Podríamos estar ante una situación donde, a pesar de la separación, los sentimientos mutuos persisten. No es raro en las relaciones, especialmente aquellas que fueron tan intensas y mediáticas. El tiempo, la distancia, las circunstancias pueden llevar a una separación, pero eso no significa necesariamente que el amor desaparezca por completo. A veces se transforma, se guarda, o simplemente se convierte en un recuerdo agridulce. La pregunta clave es, ¿qué tipo de confesión es esta? ¿Es una declaración de amor romántico activa, o es más un reconocimiento de un cariño y un respeto profundo que nunca desapareció? El titular es audaz, lo revela todo. Esto sugiere que la declaración de Hande es explícita y concluyente. Pongámonos en el lugar de Hande. Imaginen tener que responder preguntas sobre una relación pasada, especialmente una que fue tan pública y amada. A veces la verdad es la respuesta más sencilla, aunque pueda ser difícil de expresar. Si ella ha sentido la necesidad de confesar que todavía ama a Kerem, esto nos dice mucho sobre la profundidad de sus sentimientos y quizás sobre la complejidad de su ruptura. Las implicaciones de esta confesión son enormes. Si Hande Erçel aún ama a Kerem Bürsin, esto abre la puerta a innumerables posibilidades. ¿Podrían darse una segunda oportunidad? ¿Están en contacto? ¿Son solo amigos con sentimientos persistentes, o hay algo más en juego? La prensa del corazón seguramente estará pendiente de cada uno de sus movimientos, buscando confirmación de cualquier tipo de acercamiento. Es importante recordar que las relaciones son complicadas, y las relaciones entre figuras públicas aún más. Hay presiones externas, agendas apretadas, y la constante mirada del público. Sin embargo, la autenticidad de los sentimientos es algo que resuena profundamente con la audiencia. Si Hande se ha abierto de esta manera, es probable que haya una razón poderosa detrás de ello. Podríamos estar ante una situación donde ambos, a pesar de sus caminos separados, todavía se tienen un gran aprecio. A veces el amor evoluciona hacia una amistad muy profunda, un compañerismo que trasciende lo romántico. Pero el titular insiste en ama, y eso sugiere un sentimiento más allá de la amistad. Analicemos las posibles fuentes de esta confesión. ¿Fue en un programa de televisión? ¿En una entrevista para una revista? ¿O quizás en una respuesta a un fan en redes sociales que se viralizó? La forma en que se hizo la confesión también puede ser relevante. Si fue espontánea, tiene un peso diferente a si fue una respuesta preparada. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus dramas intensos, tanto en la ficción como en la vida real. Y esta historia, si la confesión es real y significativa, se suma a esa rica narrativa. Hande Erçel es una figura muy querida, y cualquier noticia sobre su vida amorosa genera un gran interés. Kerem Bürsin, por su parte, también goza de una enorme popularidad. La combinación de ambos, incluso en el contexto de una relación pasada, sigue siendo un tema de gran relevancia para sus seguidores. Para entender mejor el contexto, recordemos algunos momentos icónicos de su relación. Las escenas de besos en Senkalkapm, las bromas entre ellos en entrevistas, la forma en que se defendían mutuamente en redes sociales. Todo eso creó una imagen de una pareja inseparable, una conexión que muchos creyeron que duraría para siempre. Cuando se confirmó su ruptura, fue un momento de decepción para muchos. La gente se pregunta por qué pasó. Y ahora, si Hande confiesa que todavía ama a Kerem, esas preguntas se vuelven aún más intrigantes. ¿Podrían las razones de su ruptura haber cambiado? ¿Han reflexionado sobre su tiempo juntos? La palabra confesión implica una revelación, un acto de sinceridad. Si Hande Erçel ha confesado que aún ama a Kerem Bürsin, esto va más allá de un simple «me cae bien» o «lo recuerdo con cariño». Sugiere un sentimiento persistente, un eco del amor que alguna vez compartieron. Piensen en cómo esto podría afectar a ambos en sus carreras y en sus vidas personales. Si la confesión se confirma y se vuelve viral, ambos estarán bajo un escrutinio aún mayor.
La prensa buscará cualquier signo de interacción, cualquier indicio de que podrían estar reavivando su relación. Pero, ¿qué significa realmente amar en este contexto? ¿Es un amor romántico que busca una reconciliación activa, o es un amor profundo y perdurable que reconoce el lugar especial que la otra persona ocupó y ocupa en su vida? El titular es enfático, lo revela todo. Esto nos lleva a pensar que la confesión es muy clara y directa. Para poder darles una visión completa, es crucial analizar la fuente de esta información. ¿Dónde se hizo esta confesión? ¿Quién la reportó? Si bien nos basamos en el titular, es importante en un análisis más profundo verificar la credibilidad de la fuente. Sin embargo, para los propósitos de este vídeo, vamos a asumir que el titular tiene una base real y exploraremos las implicaciones de tal confesión. La posibilidad de que Anne Ercel todavía sienta amor por Kerem Bürsin es un tema que ha mantenido a muchos fans esperanzados. Si esta confesión es real, podría ser el catalizador para una nueva etapa en su historia, o al menos, un reconocimiento público de un vínculo que a pesar de todo, nunca se rompió por completo. En resumen, la noticia que circula es que Anne Ercel ha hecho una confesión que revela que aún ama a Kerem Bürsin. Esto, si se confirma, es una noticia de gran impacto para los fans de la pareja y del mundo del entretenimiento turco. Sugiere que, a pesar de su separación, los sentimientos profundos persisten, abriendo un abanico de posibilidades sobre el futuro de su relación, o al menos, sobre el lugar que Kerem ocupa en el corazón de Hande. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante posibilidad de que Anne Ercel aún ame a Kerem Bürsin, basándonos en una confesión que, según el titular, lo revela todo. Hemos recordado la intensidad de su relación pasada, el impacto que tuvo en sus seguidores y las especulaciones que rodean su vida personal. Es fascinante cómo las historias de amor en el mundo del espectáculo pueden cautivarnos de tal manera, y cómo los fans se involucran emocionalmente con las vidas de sus celebridades favoritas. La posibilidad de una reconciliación, o simplemente el reconocimiento de un amor persistente, siempre genera mucha expectativa. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible confesión? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado atrás? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.